Amén, hermano, paz de Cristo. Vamos a abrir, hermano, nuestra Biblia. Aprovechando que están de pie, vamos a abrirla en Isaías capítulo 55. Vamos a leer, hermano, solamente el verso 10 y el verso 11. Hazla de lado porque me vuela una de las hojas. Sí, está bien, gracias, hermano. Ah, necesito que alguien me ayude a leer estos dos versículos, así que lea fuerte y así que se oye claro y fuerte. ¿Quién dice yo? Bueno, pero pásale aquí. 55, 10 y 11. Ah, ¿Todos tienen ya la lectura? En el nombre de Jesucristo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que la envié. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermana. Bueno, dando gloria a Dios, ocupe su lugar. Muy. Amén, así. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, gracias a Dios por las hermanas que fueron al campamento y bueno, tuve la oportunidad de llevarlas, pero allá las dejamos, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, tenía cosas que hacer para acá. Entonces, pues Dios les bendiga y que todo salió bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Este, También, hermanos, ahora pues vamos a seguirnos gozando. Ellas ya vienen pues llenas de la palabra. Estuvo oyendo ahí el mensaje de Martín Navarrete y cómo se gozaron ahí tantas mujeres. Y bueno, gloria a Dios, y hoy están aquí pues para oír algo de la palabra también y juntamente con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos, hermanos, a hablar algo sobre el poder de la palabra de Dios. Miren, la Biblia habla de que Dios no es como nosotros que para todo tiene que usar sus manos para hacer las cosas. Amén. Nosotros para hacer una casa o una barda o poner una cortina, trabajar, tenemos que usar nuestras manos. Amén. Creo que no me están oyendo. Tenemos que usar nuestras manos porque tenemos una humanidad que no nos permite tener poderes. Entonces por eso es que nosotros nos cansamos. Tenemos que caminar, todo tenemos que hacerlo a base de un trabajo. Pero Dios, hermanos, tiene un poder especial. Bueno, Él tiene el poder para hacer todas las cosas, pero la Biblia dice que para que Él haga las cosas usa su palabra. ¿Se imaginan? El Génesis dice que Él dijo, sea la luz, y fue la luz. No tuvo que hacer un rollo
de luz o desplegar algo. Él habló, lanzó, soltó la palabra y entonces la luz se hizo. ¿No le gustaría hacer así las cosas a usted? Ocupa un platillo especial, un pescado dorado con todos sus ingredientes. ¡Sas! Ahí está. Pero como nosotros no somos dioses, somos hijos de Dios. Amén. Y entonces, hermanos, la palabra de Dios tiene tal poder que la Biblia dice que con el poder de su palabra Él hizo todas las cosas. Amén. Por eso es que, hermanos, cuando nosotros, miren, cuando alguien nos dice, ¿sabes qué? Me las vas a pagar. Si se las dice así con autoridad y con seriedad y con un rostro mal encarado, ¿verdad que uno puede irse con la finta? No, pues me va a hacer algo. Pero todavía no le ha pegado, no le ha hecho nada, solamente le lanzó la palabra. Y la palabra tiene un efecto en quien la recibe. ¿No lo han amenazado usted alguna vez con alguna palabra y que usted sintió, no, pues a lo mejor sí? ¿No? ¿O usted le dijo a alguien? Entonces, hermanos, la palabra tiene influencia en las personas. Pero la palabra de Dios, hermanos, tiene tal influencia, no para destruir, no para hacer mal, porque la intención de Dios siempre es hacernos bien a sus hijos, a la iglesia, al que se acerca a su presencia, al que se acerca a la iglesia, al que se acerca por una necesidad. Viene para que la palabra de Dios haga algo en su vida, y Dios siempre está pensando hacer algo bien para nosotros. Por eso es que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, tenemos que creerla y recibirla y vivirla, aceptarla, comprobarla. Porque la intención de Dios siempre es darnos aquello que estamos necesitando. Pero saben que, hermanos, la palabra de Dios también hubo momentos donde cuando Dios decía algo, lo decía, hermanos, con sentencia, con la intención de que su palabra se cumpliera, y entonces la gente, hermanos, llegó a tener respeto a Dios y a su palabra. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo su palabra y su palabra se cumple. Acabamos de leer, hermanos, este versículo, el verso 10. Dice que desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Primero da un ejemplo de lo que hace la lluvia y la nieve. Ustedes deben saber que cuando la lluvia viene es para hacer germinar la tierra. Y bueno, para refrescarnos también, para que haya agua en la presa, para que la usemos. Y bueno, sin agua no podríamos vivir. Por eso Dios envía lluvia, para que la gente pueda vivir, los animales, la tierra tenga un control en su naturaleza. Y entonces, hermanos, cuando la lluvia viene, ejecuta el propósito de Dios. Cuando la nieve también llega, ejecuta el propósito de Dios. Pero luego pone un ejemplo con el agua y la lluvia. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará
aquello hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Por eso es importante, hermanos, que nosotros cada domingo y diario y en cada situación o tiempo que tengamos, necesitamos oír la palabra de Dios. Porque entre más oímos la palabra va haciendo una influencia en nuestra mente, en nuestro corazón, va llenando todo nuestro ser, y entonces Dios va haciendo una obra en nosotros a través del poder de su palabra. Amén. Y llega un momento en que usted está saturado de la palabra de Dios. Y cuando alguien, hermanos, está saturado de la palabra de Dios, puede soltar palabras de bendición, puede soltar palabras, hermanos, de necesidad, sobre la enfermedad, sobre los espíritus malos, sobre toda necesidad. Cuando el hermano o la hermana ora a través de decir la palabra de Dios, entonces la mano de Dios se mueve, y a través de la palabra orada puede surgir algo, hermanos, algún milagro, alguna situación, hermanos, donde el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Los profetas, hermanos, tenían palabra de Dios. Y muchas veces, o la mayoría de veces, lo que ellos decían, eso acontecía. Me gusta mucho cuando Dios dice: las palabras que yo les hablo a ustedes dan o son espíritu y dan vida. ¿Usted lo cree eso? Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida en vosotros. Esto, hermanos, está maravilloso, está tremendo, porque con la palabra de Dios uno puede vivir, y muchos años, y puede vivir en victoria, puede vivir en gozo, puede vivir en paz, puede vivir en satisfacción. Aunque nos rodeen problemas, enfermedades, situaciones, la persona a través de la palabra y del Espíritu puede vivir satisfactoriamente. Amén. Dele gloria a Dios por ello, hermano. Porque nosotros hemos encontrado y hemos descubierto que vivir en las cosas espirituales de Dios nos da vida, nos trae satisfacción, nos trae esperanza, nos da paciencia. Amén. No nos desesperamos, aunque vengan problemas, porque la palabra de Dios nos está suministrando vida, nos está suministrando espíritu. Y el Señor dijo: entonces, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Usted puede leer otros libros, puede leer documentales, series de cosas culturales, pero lo más importante, hermanos, es permanecer conociendo, practicando, viviendo la palabra de Dios. No hay en esta tierra, hermanos, libro más importante que la Biblia. Porque la Biblia te da vida, te da guía, te da consejo, te da fortaleza, te da sanidad, te enseña cómo vivir esta vida. En cualquier situación, en cualquier necesidad, ella te da el consejo. Aquí está el hermano Fabián, estamos dando estudios y él hace muchas preguntas. y eso es bueno porque él se interesa en conocer. Y yo el otro día le dije: mira, si mientras que tú andes conmigo y me preguntes,
siempre te voy a decir que la Biblia dice. Porque todo lo que hacemos en este mundo, hermanos, la Biblia tiene la guía, te dice el porqué, el cómo, el cuándo. Para todo lo que nosotros hacemos en esta vida, la Biblia lo dice. Es que es increíble. ¿De qué no habla la Biblia sobre tu vida? Desde que naces, creces, te reproduces, te mueres y vas a ir a un lugar todavía. Es decir, Dios tiene el control, hermanos, de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice que fuimos predestinados. Pero no esa predestinación que el mundo maneja. Aquí es una predestinación condicionada. Pero sí hay una predestinación para aquellos que creen en la palabra de Dios. Y ese lugar donde vas a vivir, donde vas a estar para siempre, es un lugar real, es un lugar verdadero, es una promesa de Dios. Y estamos predeterminados siempre y cuando permanezcamos en la palabra. Si no, no. ¿Se da cuenta? Y el verso que sigue, el 8:32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Por eso es que el mundo, hermanos, hace tantas cosas fuera de orden, porque no están y no conocen la verdad de Dios. Por eso el mundo en que estamos viviendo es una confusión. Leyes contrarias a la voluntad de Dios y a la naturaleza del hombre. Leyes que destruyen la cultura, el orden social. ¿Por qué? Porque no están en la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros, al permanecer en la palabra, somos verdaderamente libres, porque conocemos la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? El Señor dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Jesucristo es la verdad. Por eso hay que permanecer en Él. Y miren luego Hebreos 4:12. Es un texto muy conocido por la Iglesia Apostólica, que muchos de nosotros lo conocemos o lo debemos conocer. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra, hermanos, tiene vida y da vida al que la obedece. Amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz para toda situación de nuestra vida. Pero también dice que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Conocen una espada que tenga dos filos o un cuchillo? Son peligrosos, ¿verdad? Porque pueden cortar por un lado y para otro, porque tiene dos filos. Pues la palabra de Dios es así, hermanos, como una espada de dos filos. Puede cortar hacia acá y puede cortar hacia allá. Por eso hay que saberla manejar. Y dice que esta palabra penetra y parte el alma, parte las coyunturas, parte los tuétanos, y luego te discierne los pensamientos y también las intenciones de tu corazón. ¡Qué tremendo! Entra la palabra.
Y cuando la palabra entra en el corazón dispuesto, sabiendo el poder que tiene la palabra, aceptando ese poder, la persona cambia, la persona es transformada, la persona viene a ser un nuevo ser por el poder de la palabra. Así como Dios dijo que se haga la lumbrera mayor, y se hizo el sol por la palabra. No tuvo que ir y encender una llama y luego hacerla más grande como el alfarero hace una figura. No, Él dijo, hágase la lumbrera. Él pensó el tamaño, los grados, la distancia de la tierra. Todo lo hizo, hermanos, con un cálculo perfecto, pero ordenando que se hiciera. Ok, hizo la lumbrera mayor, pero también hizo la lumbrera menor. ¿Quién conoce la lumbrera menor? Amén. La luna es la lumbrera menor. Y si usted se fija, la luna tiene mucha influencia en la tierra. Dicen que controla la marea, que hasta controla los nacimientos de los niños. Controla, hermanos, la lumbrera menor tiene tal capacidad porque la palabra de Dios le ordenó que ese era su trabajo. Pero eso no es lo más maravilloso, sino lo más maravilloso es cuando la palabra, hermanos, entra en una persona. Te cambia el pensamiento, el sentimiento, la conducta, las acciones, los modales. Te cambia toda la vida. Y decía un predicador antes, hasta el modito de caminar. Amén. Te lo cambia. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero Hebreos, hermanos, capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo. Amén. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Y cuando Cristo vino, hermanos, se le considera la palabra encarnada de Dios. Se le llama el verbo de Dios. Nosotros a veces no valoramos lo que Cristo hizo. Pero Cristo era, porque predicaba humanamente. En ese tiempo era la sabiduría encarnada de Dios para enseñar a la gente. La sabiduría de Dios. Y luego dice la Escritura, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad de Dios. Es decir, Cristo, hermanos, el verbo, la palabra de Dios encarnada en Cristo. ¿Qué cosas no conocía Cristo? ¿Qué preguntas le hacían que no pudiera contestarlas? ¿Qué cosas ocultas no podía él verlas? Dice la Escritura que a él no necesitaba que alguien le dijera qué tipo de personas había o qué estaban pensando, porque él sabía lo que ellos estaban pensando.
Qué tremendo, hermanos, es el Señor Jesucristo. Porque Él es la palabra de Dios encarnada, viniendo a enseñar al mundo. Y ahora está más tremendo porque Cristo dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré mi Espíritu Santo. Él les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y recibiréis poder también. Ahora está más tremendo porque al recibir el Espíritu Santo, recibe, hermanos, sabiduría de Dios, presencia de Dios, poder de Dios, guianza de Dios, palabra de Dios. Y eso a veces no lo valoramos. Pero usted tiene tal influencia de la palabra de Dios en tu vida, en tu pensamiento, que necesitamos usar esa influencia de Dios para triunfar en esta vida, para crecer en las cosas de Dios como persona, como familia. Alabado sea Dios. La Escritura dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él, como digo, no tiene que venir y cansarse para hacer algo. Él solamente dice la palabra, suelta la palabra, envía la palabra y la palabra se ejecuta por su poder. El otro día estuve en el mar, hace como semana pasada estuve en el mar y las olas vienen, llegan a un límite y se regresan. Y luego vienen otra vez, a veces unas más rápido, pero se vuelven a regresar. Y yo estaba con otra persona y le digo: qué tremendo es el mar. Porque mira, si tú caminas unos 10 metros, está bien hondo. Hay partes bien hondas y hay mucha agua, pero aun cuando sea mucho, hasta aquí llega y se regresa. Si el mar quisiera y no tuviera un orden, no tuviera una palabra de obediencia que se le dio, él podría salirse en un momento y cubrir la tierra. Porque es más agua que tierra. ¿Qué le cuesta al mar nada más subirse a la poca tierra que hay y se acaba el mundo? Este mundo. Pero ¿sabe qué? ¿Qué dice la palabra de Dios que le dijo al mar? Hasta aquí va a llegar el orgullo de tus olas y de aquí para acá no puedes pasar. Amén. Y por eso el mar llega y se regresa, porque se le dio la orden. Dios le habló y le dijo: hasta aquí llega tu poder, hasta aquí estás autorizado para llegar y no más. Y así podremos encontrar muchas cosas que Dios ordenó y que le siguen obedeciendo. El único que desobediente y malentendido y que no se sujeta, ¿saben quién es? La humanidad. Hay algo tremendo cuando en el diluvio todos hemos oído el arca de Noé, que se hizo muy grande para que cupiera mucha gente. Y quizás todos hubieran cabido en esa arca. Y Dios dijo: vamos a anunciarle por 120 años a la humanidad que hoy existe, que envío un diluvio y que voy a hacer cosas nuevas y que se pueden salvar en el arca. Se les predicó, se les anunció, se les invitó. ¿Y saben qué dijeron ellos? Aquí estamos a gusto.
y no creemos a un diluvio. Y entonces Dios dijo, también quiero que los animales se salven, porque voy a destruir todo voy a destruir, pero quiero que parejas de animales entren, porque luego no quiero hacerlos otra vez. Ya los hice y solamente que salvarlos y que se reproduzcan. Y con ese sentir que Dios puso en los animales, ellos obedecieron y ahí venían con su pareja y entraron en el arca. Es decir, si eso se hiciera ahorita, este lugar estaría tan repleto de animales. Si Dios pusiera el sentir de venir al culto el domingo, el jueves, estuviera este templo tan repleto que no hubiera lugar para nosotros. No cabría usted para estar en el culto, porque los animales obedecerían primero que nosotros. ¿Sí lo creo o no lo creo? Pero como Dios le da preferencia a nosotros, mire la situación. No puedo, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer esto. Y por eso es que las iglesias no se llenan. Porque el único que se revela, el único que contradice, el único que pone pretextos es el pueblo de Dios, el que le da más trabajo al Señor, el por el cual murió por nosotros y nosotros le pagamos mal. Pero hoy en este día, en esta hora, tú tienes que ponerte listo, lista para entender esta palabra. Entonces, hermanos, Pablo le dice a los tesalonicenses: cuando recibiste nuestras palabras, las recibiste como palabra de Dios. Por eso os convertiste de las tinieblas a la luz de Dios. Y Dios les ha dado su Espíritu Santo y el conocimiento de su palabra para que ustedes crezcáis en él. Porque cuando Pablo hablaba y los apóstoles, la gente no miraba al hombre, no miraba el vestuario, miraba la explicación que estaban dando, y ellos sabían que lo que ellos estaban transmitiendo era la palabra de Dios. Y usted debe saber y entender que en este momento también lo que usted está recibiendo no es mi consejo, no es mi sabiduría, no es mi preparación. Usted lo que oye y lo que debe entender y obedecer es que le estamos diciendo la palabra de Dios. Déselo fuerte. Usted está recibiendo la palabra de Dios. Yo no me preocupo por transmitirle mis conocimientos, mi preparación. Yo me preocupo porque usted entienda lo que Dios dice en su palabra. Por eso le estoy diciendo dónde dice. Por eso cuando también el profeta hablaba, él llegaba, hermanos, a la persona o al pueblo y le decía: así dice Jehová de los ejércitos. Porque él llevaba la palabra que Dios le había dado para el pueblo. No le dijo: así digo yo, así ordeno yo. No, él decía: así me ha enviado Jehová para que yo les diga a vosotros. Y entonces ellos recibían, hermanos, la palabra de Dios. Por eso usted en este momento tiene que recibir
aceptar, si usted gusta, que lo que estamos diciendo es lo que dice Dios. Y Pablo miró que los hermanos recibían la palabra como palabra de Dios, porque había seriedad, había, hermanos, enseñanza, había, hermanos, motivación. Pero a veces en este tiempo, otro sermón más, ya el hermano ya sé lo que va a decir. Pero no, usted tiene que entender que es la palabra. Amén. Por eso no se debe cansar de oírla. El día en que nosotros dejemos de hablar la palabra y que hablemos nosotros, usted acérquese y diga: usted está hablando de usted y yo ya no quiero oírlo. Usted puede decirnos con confianza. Pero si nosotros le hablamos la palabra de Dios, usted debe oírla. Y aún así voluntariamente, no a fuerza. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, el profeta decía: así dice Jehová. Pero cuando Cristo vino, él usaba un término para decirles con determinación, con fidelidad, haciéndoles entender que lo que él decía estaba autorizado para decirlo. Y él decía: de cierto te digo. No le decía: me mandó el profeta, me mandó fulano, no. Yo te digo, porque yo estoy autorizado para decirte la palabra. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, quiero concluir diciendo que nosotros primeramente tenemos que creer a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, tenemos que compartirla con otros. Usted tiene que tener entendimiento y conocimiento y dominio hasta donde se pueda de la palabra y luego compartirla, porque la palabra de Dios está dada para nuestra salvación y la salvación de la gente. Y cuando usted declara la palabra de Dios con autoridad, con sabiduría, con enseñanza, el que la reciba se va a convertir, va a creer a la palabra. Porque la palabra debe usarse correctamente, debe predicarse fielmente. Y este trabajo se nos ha dejado a todos los creyentes. En Hechos capítulo 8 dice que los que fueron esparcidos por causa de la persecución iban por todas partes anunciando el evangelio de Dios. Así que usted en su trabajo, usted en su casa, sus vecinos, a la iglesia, donde quiera, tenemos que, hermanos, esparcir la palabra de Dios. Y la gente se convierte, la gente recibe a Dios, la gente entiende las cosas de Dios. Pero es necesario que primero habite en nosotros. Póngase de pie. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, la palabra, hermanos, tiene un propósito para nosotros.
Amén. Dios la ha enviado, la ha soltado de su boca, la ha enviado escrita y ahora está escrita en nuestra mente, en nuestro corazón y está ejecutando un propósito de Dios. Amén.